Vamos a continuar con nuestro siguiente ponente. Aquí os traemos a Ricardo Enrique Serrano, el cual es un distinguido profesional en el campo de la informática forense y la ciberseguridad. Es ingeniero en sistemas informáticos y licenciado en criminología y criminalística, además de ser un especialista en digital forensics e informática forense e investigaciones de ciberdelitos, con una carrera enriquecedora por su experiencia como CEO y fundador de UCAPEM Group y como perito criminalístico en informática forense. Ricardo tiene más de 21 años de experiencia tanto en el sector privado como en el gubernamental en el área de las TIC. Su experiencia como docente y facilitador en varias instituciones y su participación como expositor internacional e instructor en investigación informática forense le proporcionan una perspectiva única y valiosa. Hoy le vamos a tener con nosotros en una ponencia la cual está titulada Dispositivos móviles, un tesoro de información para la resolución de delitos digitales. Aquí Ricardo nos explorará el papel crucial que juegan los dispositivos móviles en la investigación de delitos digitales, discutirá los diferentes tipos de datos que se pueden encontrar en los dispositivos móviles, desde mensajes de texto, correos, hasta ubicaciones GPS y archivos multimedia. También nos describirá las técnicas y herramientas utilizadas para extraer de manera forense estos datos, incluyendo software especializado, hardware y sobre todo procedimientos legales. Finalmente, explorará la metodología utilizadas para analizar los datos extraídos, incluyendo la identificación y recuperación de información relevante para la investigación de delitos digitales. Esta ponencia nos proporcionará una visión valiosa sobre cómo los avances en tecnología móvil y forense digital pueden ser utilizados para combatir el cibercrimen. Muchísimas gracias. Damos paso a Ricardo. Muy buenos días acá en Latinoamérica, buenas tardes en España. Un gusto, Víctor, gracias por la presentación. Y bueno, pues justamente como lo comentó, estoy al otro lado del charco, como normalmente se dice en España, ¿no? Estoy en Latinoamérica y bueno, es un gusto muy enorme para mí ser parte de este nuevo evento de Intelcom 2023. Y bueno, sin más, vamos a proceder con la ponencia que he tenido planificado para ustedes el día de hoy, ¿sí? Voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan observar y de esta manera iniciar, ¿sí? Permítanme un momento. Perfecto. El tema que hemos preparado, bueno, prácticamente va relacionado con todo lo relacionado con dispositivos móviles. Para ser más específicos, con el gran mundo de los dispositivos de carácter celular de comunicación, que son los más comunes a nivel de todo el mundo, ¿no? Pero no son los únicos, hay que considerar esto. Al hablar de dispositivos móviles, se habla de las tablets, de los dispositivos telefónicos, de los smartwatches, de las PDAs y bueno, un sinnúmero de accesorios que tienen algo en común. ¿Y qué es ese algo en común? Que nos permiten grabar información, no en grandes volúmenes, en pequeño volumen, claro está, pero sí nos dan esa factibilidad. Adicionalmente a ello, dispositivos que tienen un sistema operativo y una memoria donde se puede procesar cierto tipo de servicios y que a través de esos servicios nosotros los usuarios podemos realizar un sinnúmero de situaciones, ¿no? Entonces, esos son los dispositivos móviles. Como hay una gran variedad que cumplen este tipo de requerimientos, vamos a enfocarnos netamente en los dispositivos móviles de carácter celular o de telefonía celular, ¿sí? Entonces, lo que nosotros sabemos prácticamente son cosas básicas. Creemos que en un dispositivo móvil lo único que podemos nosotros encontrar son los datos o la información que como usuarios guardamos de manera directa o de manera indirecta. Es decir, que nosotros acá normalmente creemos que el dispositivo móvil solamente nos permite tener el acceso a Internet, supuestamente con cierto tipo de servicios, como por ejemplo el WhatsApp, el Telegram y algunos otros servicios adicionales. La comunicación es cifrada, ¿sí? Y algunos que de pronto son un poco
en cierto modo, protegen la información que contiene el dispositivo, o que en su defecto no quieren que esa información se dé a conocer por cualquier tipo de situaciones, normalmente instalan o activan el modo antiforense, que esa es una de las técnicas que normalmente está habilitado en dispositivos Android, por ejemplo, o cuando instalamos antivirus, por ejemplo, hablemos del Norton, el NOT 32 y algunos otros, le da la factibilidad de activar el antiforense para que después de X número de intentos fallidos de desbloqueo, automáticamente este proceda con el formateo y ese tipo de situaciones. Entonces, esos son los programas antiforenses, ¿no? Como digo, normalmente nosotros creemos que el dispositivo móvil solamente se conecta a Internet, se guarda la información que nosotros procesamos, las fotografías, los videos, los audios, los correos electrónicos que recibimos en el dispositivo, y que si en algún momento nosotros eliminamos, no queda ningún tipo de rastro o huella. Pues déjenme comentarles que eso no es de esa manera. De hecho, acá nosotros asociamos lo que sucede en la parte informática, en la parte digital, en la parte tecnológica, a uno de los principios de la criminalística, que es justamente el principio de intercambio. Este principio fue incluido por Edmund Lockhart. ¿Y cuál es ese principio de intercambio dentro de la criminalística? Pues justamente que la persona, el delincuente, el individuo, como nosotros queramos llamarle, deja algo de sí en la escena del delito, en la escena del crimen, y se lleva algo de la escena del delito, de la escena del crimen, consigo. Y si hablamos dentro del ámbito informático, dentro del ámbito tecnológico, esto es muy cierto. Se quedan restos, residuos de todo nuestro quehacer tecnológico, claro que sí. De pronto, qué sé yo, por ahí alguien es un excelente hacker y se ingresa a nuestros equipos informáticos, a nuestra infraestructura tecnológica, y borra todo el contenido, supuestamente, ¿sí? Para que no sea detectado. No, déjenme decirle que no es de esa manera. Sí van a quedar residuos en diferentes lugares que a través de los mismos podemos nosotros generar una búsqueda, generar un sinnúmero de cuestiones para que podamos ir uniendo cabos, piezas, y al final tener una ruta total de qué es lo que sucedió. Es decir, que sí podemos nosotros tener una reconstrucción del delito cometido a través de las tecnologías digitales o las tecnologías informáticas. Por tanto, todo eso es factible, ¿sí? ¿Por qué les comento esto? Pues es totalmente erróneo esa parte de que cuando utilizamos nosotros dispositivos móviles, los smartphones, las tablets y algunos otros dispositivos más, solamente nos van a permitir conectarnos a Internet, escuchar videos por YouTube, música por YouTube, o de pronto si tenemos instalado algún otro servicio como Netflix, por ejemplo, vamos a poder ver películas y ese tipo de cosas, ¿no? Y que solamente la información que nosotros procesemos se guarda y puede ser eliminada cuando yo requiera. ¿Sí? Eso supuestamente. Pero independientemente de aquello, como les había comentado unos minutos atrás, todo lo que nosotros realizamos genera un registro. Y ese registro, pues justamente es el más importante para cualquier tipo de investigación en el ámbito criminalístico, en el ámbito informático forense, para poder determinar el grado del delito, si existió o no existió. Por ejemplo, hablemos aquí un poco de complicidad del dueño del dispositivo, digámoslo de esa manera, y de hecho, a través de un informe poder determinar, ¿sí?, esa evidencia califica o no califica posteriormente el fiscal o el juez. Entonces, todo eso de allí se puede lograr a través de ciertas técnicas que vamos a tener un pequeño resumen y algunas prácticas del día de hoy,
y se van a dar cuenta que el dispositivo móvil, específicamente lo que nosotros tenemos muchas de las ocasiones en nuestros bolsillos, en las carteras, en el bolsillo de nuestra camisa o de la chaqueta, es un aparato tecnológico muy importante de investigación. ¿Por qué? Porque además de conectarse a Internet, tener supuestamente una comunicación cifrada y tal vez algún tipo de configuración antiforense, nos permite ese dispositivo servirnos como un aparato para poder delinquir. Es decir, que acá nosotros también podríamos estar inmersos en problemas de malware y virus, ¿sí? Tenemos nosotros la probabilidad de que a través del dispositivo estemos inmersos en otro tipo de delitos, como por ejemplo el ciberacoso, que eso es lo más común, de phishing, que también se utiliza el dispositivo móvil para poder realizar cualquier tipo de envío de correos electrónicos fraudulentos y todo ese tipo de cuestiones. Estafas, que normalmente acá en Latinoamérica lastimosamente se está viviendo una ola de estafas a través de dispositivos móviles, específicamente mensajes de texto, mensajes de chat, mensajes de Telegram y un sinnúmero de servicios adicionales. Grooming, que también eso es bien conocido y que poco a poco está nuevamente tomando bastante impulso, ya que actualmente la capa 8, que somos nosotros, somos los grandes culpables de todo este tipo de situaciones. Entonces, ahora se nos está volcando todo ese tipo de situaciones negativas por no tener las debidas precauciones, ¿no? Y algo adicional, la pornografía. ¿Sí? Normalmente la pornografía que se puede visualizar no solamente es la que está de pronto publicado en algunos canales específicos para adultos, no, no. Al momento de que nosotros hablamos de pornografía como delito, es de que a través de los dispositivos móviles nosotros compartimos, divulgamos o somos parte de la adquisición de una toma fotográfica o de video de alguna persona que no nos autorizó, ¿sí?, ese tipo de captura. Es decir, que estamos nosotros involucrados allí también en otro delito considerado como la violación a la intimidad. Y si nosotros lo hemos, por ejemplo, adquirido esa toma a través de alguna escena de carácter sexual de adultos o de niños, estamos prácticamente allí incurriendo en el delito de pornografía, de pronto infantil o pornografía de adultos, cuando no existe el consentimiento de un adulto, claro está, para que esa información sea capturada y sea viralizada. Entonces, en definitiva, los grandes delitos que podemos nosotros realizar o ser parte de mediante los dispositivos móviles son bien amplios. Entonces, esto es lo que de pronto nosotros ya sabíamos, ¿sí? Pero como también nosotros ya sabíamos todo lo que les acabo de indicar, creemos que eso es todo, ¿sí? Lo que queremos saber no es lo mismo a lo que existe dentro de un dispositivo. Por tanto, aquí los tipos de datos que verdaderamente se almacenan en los dispositivos móviles son otros a más de los que ya conocemos. Por ejemplo, en el dispositivo móvil tenemos la información personal que genera el usuario, claro que sí, y eso ya lo sabemos. ¿Se almacenan contraseñas y credenciales de acceso? Sí, claro que sí, y eso nosotros ya lo sabemos. Si no, no podríamos de pronto ingresarnos al correo electrónico, de pronto tener el patrón de desbloqueo de la pantalla, es decir, que eso nosotros ya lo sabemos. ¿El historial de navegación? Claro que sí. Recordemos que al igual que un computador, en un dispositivo móvil se van generando los historiales de navegación a través de todas las páginas que el usuario realizó, investigó, ingresó o navegó. Mensajes y correos electrónicos, pues de hecho, claro que sí, si no, ¿para qué nos va a servir el dispositivo móvil, verdad? Entonces, se guarda también este tipo de historial, registros y los mismos correos, sin mayores inconvenientes. ¿Datos de aplicaciones? Pues claro que sí. Sin este tipo de datos de las aplicaciones, nosotros no tendríamos las actualizaciones, no tendríamos de pronto algún tipo de mejora o parche de seguridad
como un ejemplo así rápido, para que sea más estable ese aplicativo que estamos utilizando. Y dentro de los datos que también nosotros almacenamos y sabemos que normalmente se encuentra en el dispositivo, pues bueno, son las fotografías y videos los que nosotros recibimos a través de chat, los que grabamos con el mismo dispositivo o tomamos con el dispositivo, lo mismo que hace unos minutos atrás habíamos comentado. Los contactos, que normalmente nosotros creemos que si no están dentro del SIM, de la tarjeta SIM, está a través de nuestro correo de Gmail, por ejemplo, los que utilizan Android, o a través de otro tipo de opciones, los que utilizamos también el iPhone. Entonces, a más de los contactos y los demás datos, estamos seguros que también se almacena o se encuentra información como el calendario y eventos, la ubicación de datos de geolocalización, notas y documentos y las configuraciones del dispositivo como tal. Esto nosotros también ya lo sabemos, pero normalmente nos indican, ¿sí?, que la información más específica, como la personal, las contraseñas y credenciales, posiblemente el historial de navegación, calendario y eventos, los datos de ubicación y geolocalización y las configuraciones de dispositivo, por lo general creemos que son difíciles de extraer. Y de hecho, hay muchas personas que, pues bueno, como un simple ejemplo, van a vender su dispositivo móvil porque quieren comprar o quieren adquirir uno más moderno o porque tal vez ya no les sirve. Lo típico que hacen es eliminar las fotografías y cierto tipo de configuraciones y nada más. Pues bueno, es uno de los errores más grandes que nosotros cometemos porque toda la información se puede recuperar. Entonces, eso es lo que normalmente hace actualmente cierto tipo de grupos que compran dispositivos supuestamente para reparaciones, para sacar piezas y un sinnúmero de cosas, pero no. El fondo, el trasfondo de todo esto es otro tipo de situaciones, ¿no? En definitiva, lo que nosotros conocemos, ustedes pueden observar dentro de este rectángulo de color azul. Pero lo que no sabemos y lo que podemos nosotros extraer está justamente en el rectángulo de color rojo. ¿Qué es lo que adicionalmente a lo que normalmente creemos que existe en el dispositivo, también existe y que nosotros no sabemos? Pues justamente los metadatos de archivos. ¿Qué es la metadata? Pues definitivamente es uno de los puntos más importantes a través de las cuales nosotros podemos determinar, por ejemplo, ¿no?, de qué es el archivo, porque a través de la metadata, podemos obtener la extensión, saber de qué es el archivo en el caso de que haya sido, por ejemplo, ocultado o le cambiaron la extensión como técnica, claro está, para que no sepan de qué se trata, ¿no? Un simple ejemplo. Entonces, a través de la metadata podemos nosotros tener un sinnúmero de informaciones. Por ejemplo, en las fotografías, cuando nosotros tomamos con nuestro dispositivo móvil o inclusive con cualquier cámara, reflex y todo lo demás, semiprofesional o profesional, siempre se guarda en el archivo digital la metadata. Y con programas como, por ejemplo, el EXIF Tool, podemos nosotros adquirir esa metadata. Es decir, toda la georreferencia o geoposición del lugar donde fue tomado esa fotografía. El sistema operativo de la cámara o del dispositivo, la versión del mismo y algunos otros datos adicionales. Entonces, todo eso de allí es muy importante para diferentes casos, claro está. Pero si nosotros nos vamos a la parte delincuencial, fíjense en qué es lo que podríamos tener nosotros con la georreferenciación, ¿sí?, con la ubicación de esa fotografía. Si, por ejemplo, nosotros estamos realizando un seguimiento para proceder con el secuestro de una persona y lastimosamente esta persona publicó una fotografía o envió por correo electrónico sin eliminar los metadatos, ¿sí?, y nos envía a nosotros porque hemos estado realizando un seguimiento y bueno, de hecho hemos generado un correo falso, una identidad falsa y todo lo demás, nos envía la fotografía que se tomó en ese preciso momento con el dispositivo móvil.
¿sí? Ya tendríamos el lugar exacto donde se encuentra. Entonces, ya está un dato muy importante, muy privado, que nosotros, como delincuentes, por ejemplo, podríamos utilizar para afectar a esa persona. Entonces, los metadatos son datos muy importantes que sí se pueden encontrar dentro de los archivos que están o que constan en el dispositivo móvil. Pero adicionalmente a ello, ¿qué encontramos? Adicionalmente a lo que ya conocemos, las cachés y las cookies de toda la navegación que nosotros hemos realizado en el dispositivo. ¿Se puede recuperar? Claro que sí, ya vamos a ver de qué manera. ¿Sí? Datos de respaldo, historial de ubicación, es decir, que no solamente vamos nosotros a tener la última ubicación, sino todo un historial, siempre y cuando haya estado activo, por ejemplo, los datos de ubicación o la georreferenciación. Pero sí vamos a tener nosotros el historial de todas las ubicaciones. ¿Cuáles han sido nuestros puntos? ¿Sí? Entonces, vamos a poder recuperar toda esa información. ¿Qué más nosotros podemos encontrar en un dispositivo y que no hemos sabido o que no sabemos? Pues justamente los datos de aplicaciones desinstaladas. Entonces, podemos aquí encontrar también esos datos. ¿Qué aplicativo teníamos instalado hasta el día de ayer? ¿Sí? Entonces, esos son evidencias o diríamos son cierto tipo de rastros que dejamos en el dispositivo y que eso nos permite a nosotros, como profesionales del área, como peritos informáticos forenses, que estamos encargados de buscar todas las posibles evidencias para determinar el delito, nos interesa y nos sirve muchísimo. Entonces, es muy importante aquí. ¿Qué más tenemos acá? Registros del sistema, datos de sensores, ¿sí? Es también muy importante, datos de diagnóstico y la telemetría. Esto como ciertos datos adicionales que podemos encontrar en los dispositivos móviles. ¿Son los únicos? No, hay muchas cosas más. Como ustedes se podrán fijar hasta este pequeño punto, nosotros tenemos unas fuentes totalmente inmensas de información para poder determinar el delito a través de un simple dispositivo móvil. Bueno, si de pronto ya hemos formateado y adicionalmente el formateo, hemos eliminado la caché o hemos roto todas las particiones y posteriormente nuevamente hemos instalado, ahí sí va a ser un poco complejo, ¿sí? Pero normalmente quienes hacen eso, aquel usuario más experimentado, un usuario normal, que no tiene mucha experiencia, pues definitivamente no sabe lo que tiene y es a través de ese tipo de ingenuidad que muchas personas pueden prácticamente tener una certeza, ¿sí?, de que en ese dispositivo van a encontrar información bien valiosa que más adelante les servirá para extorsionar y hacer un sinnúmero de cuestiones. Esto en el ámbito de la delincuencia y a nosotros como profesionales del área, pues justamente para poder determinar esas evidencias que son muy importantes dentro de un juicio, para que el fiscal o el juez los pueda calificar como pruebas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros normalmente sabemos y deberíamos saber. Pero, ¿qué más nosotros podemos encontrar acá? ¿Qué es lo importante en todo este contexto? La forma de cómo vamos a extraer esa información. Si nosotros solamente procedemos con una extracción sencilla, la extracción básica, encontramos información, como la mayoría cree, que simplemente son fotografías, videos y todo ese tipo de cuestiones, y que en algunas ocasiones no nos sirve, pues está totalmente incorrecto. La extracción de la información con la aplicación de algún tipo de herramienta adecuada definitivamente nos da una posibilidad en gran porcentaje de poder determinar muchos datos, muchísimos datos. Pero es muy importante que vayamos definiendo este tipo de técnicas de extracción. La que es más común, la que nosotros normalmente aplicamos en ciertos casos y la que inclusive ustedes aplican, es la primera extracción de carácter manual, en la que utilizamos cables, en la que utilizamos de manera manual cierto tipo de comandos o acciones para poder extraer información. Como por ejemplo, conectar al dispositivo móvil mediante un cable de datos
ingresarnos a la estructura o directorios, algo de directorios o ficheros del dispositivo, ingresarnos, por ejemplo, a la carpeta de contenido de WhatsApp y copiar y pegar. ¿Sí? Entonces, copiar y pegar y todo ese tipo de cuestiones es una metodología de carácter manual. Estamos manipulando el dispositivo. Eso, dentro del ámbito informático forense y específicamente pericial, no es tan recomendable, pero a veces se puede emplear cuando son algo pedidos de manera directas. Entonces, ahí sí podríamos nosotros emplear eso, ¿no? Pero, ¿qué podríamos hacer adicionalmente a ello? Pues muchas cosas. Por ejemplo, si son fotografías, en esas fotografías que no han sido manipuladas o no han sido enviados mediante algunos servicios, como por ejemplo el WhatsApp, el Telegram, vamos a poder nosotros extraer la metadata de esas fotografías. Lo mismo de los archivos, entonces sí podemos generar cierto tipo de datos, encontrar datos, evidencias que nos van a ser muy importantes. Pero bueno, ese es un tipo de adquisición que normalmente se realiza de manera más a menudo. Un siguiente punto de extracción y la que nosotros normalmente empleamos es la extracción de carácter lógica. Aquí encontramos dos alternativas. Una en la que podemos realizar una extracción de lo que el dispositivo permite cuando no se encuentra con algún tipo de escalamiento de usuario. Es decir, si hablamos de Android, cuando no está ruteado o cuando está ruteado. Dos opciones de extracción en el ámbito lógico. Y en el iPhone, cuando de pronto se encuentra con el típico jailbreak, ¿no? Entonces, acá tenemos dos posibilidades de extracción. La normal, sin ningún tipo de, por ejemplo, escalamiento de usuario, tipo root, para ser más específicos, en la cual podemos nosotros extraer un porcentaje de un 80% de la información contenida en el dispositivo, que con esto es inmenso, ¿no? Podemos encontrar un sinnúmero de cuestiones. Y cuando el dispositivo se encuentra ruteado, por ejemplo, ahí sí podríamos extraer bit a bit una imagen forense, copiar toda la información con todas las particiones y por ende todos los archivos protegidos. Eso es lo que normalmente nosotros sabemos. Pero que aún así, con la primera opción dentro de la extracción lógica y utilizando esas herramientas y algunas técnicas, vamos a encontrar información que actualmente es muy importante y que algunos profesionales del área indican que no es posible. Ya vamos a verlo en unos segundos. Y por último, también tenemos la extracción física, que esta de aquí ya se le atribuye cuando el dispositivo, por ejemplo, se encuentra dañado, no enciende, no prende, fue roto a propósito para que la información que se encuentra en el dispositivo no sea adquirido. Pues bueno, ahí nosotros procedemos con esta técnica de extracción física, que es el típico chip-off. Es decir, extraer el chip de almacenamiento masivo, el de almacenamiento de memoria, ubicarlo dentro de una placa o un mainboard, una placa de lectura, y es a conectarlo a través de un software específico en el dispositivo, en el computador, y poder extraer información. Entonces, esto ya es una técnica mucho más compleja, ya que se necesita no solamente el equipamiento de carácter hardware específico, también el software, sino ya un conocimiento para que no, bueno, podríamos decir, para que esa información no se vea comprometida. Entonces, ya es un conocimiento mucho más amplio, mucho más grande de lo que nosotros necesitamos saber. Entonces, este tipo de extracciones son las que comúnmente se emplean. En extracción lógica, nosotros podríamos utilizar cualquier tipo de software. Por ejemplo, ¿quién no ha utilizado el tan conocido FTK, que es un software gratuito que nos da la factibilidad de poder extraer, ¿sí?, imágenes forenses de la memoria RAM, de los discos duros, esto en torno a un computador. Pero no necesitamos este programa para realizar una extracción de un dispositivo móvil, porque no nos da esa posibilidad. Pero sí, por ejemplo, programas como el Magnet Acquire, que también es gratuito,
al 100%, no tiene ningún tipo de, hablemos, tiempo de prueba y posteriormente de caducidad, sino que es al 100%, de manera perenne, la gratuidad. Por tanto, es válido dentro de algún problema de carácter judicial. Entonces, tenemos el Magnet Acquire para poder realizar las extracciones, tanto de dispositivos digitales o móviles, perdón, dispositivos móviles como el teléfono Android, el iPhone, ¿sí? Entonces podemos nosotros extraer a través del Magnet Acquire, como también de los discos duros de un computador. Es decir, que el Magnet Acquire es de manera general. Podemos hacerlo la extracción en dispositivos móviles como también en los computadores. Esto como programas más comunes. Existen otros programas como por ejemplo el Ávila Forensic, que es gratuito y también nos da la posibilidad de poder extraer la información netamente de dispositivos móviles. Otros programas como por ejemplo el Mobile Edit, que también es netamente para el ámbito de extracción de dispositivos móviles, pero que tienen costo. Este de acá, ya pues estamos hablando de alrededor de unos $4,500, el costo de una licencia de carácter profesional. Entonces, ya tiene un costo. Pero si retornamos un punto anterior al Ávila Forensic, por ejemplo, este es un software que nos da la factibilidad de realizar las extracciones dependiendo, en este caso, si se encuentra o no se encuentra ruteado, sería el 100%, o en este caso, dependiendo si, por ejemplo, es algún modelo específico de dispositivo, que nos va a dar la factibilidad de extraer al 100% la información específicamente de los dispositivos, por ejemplo, ¿sí? Los dispositivos relacionados con los Samsung. Existen diferentes alternativas o modelos de Samsung que les da la posibilidad de realizar una extracción al 100%, ¿sí? Con esta herramienta. Pero adicionalmente a ello, a más de todas las herramientas que tenemos acá para Android, que es un poco más complejo que la extracción de información en iPhone, que también encontramos acá para iPhone, ¿sí? Pues justamente nos da la posibilidad también de poder interpretar los datos. ¿Sí? Entonces, esta herramienta que es gratuita, bueno, por ejemplo, es de Brasil esta herramienta, nos da una posibilidad de investigación bien amplia. Tiene un sinnúmero de opciones que nos da la posibilidad, valga la redundancia, de investigación para poder obtener las diferentes evidencias y que a través de nuestra investigación, de nuestro peritaje, conjuntamente con el informe pericial, podamos aportar para la resolución de ese delito. Entonces, este programa también se puede utilizar. Y hay otros programas nativos, como por ejemplo, al momento que hablamos de un iPhone, el mismo iTunes es un programa suficientemente completo como para poder realizar el backup, es decir, una copia total del dispositivo y por ende ya tendríamos la factibilidad de realizar todo un análisis de su contenido. Pero es obvio, normalmente nosotros decimos de que este tipo de programas están protegidos o no pueden leer porque, por ejemplo, se encuentran encriptados y todo ese tipo de cuestiones. En cierto modo sí es verdad, pero con ciertas herramientas que también ya les voy a indicar, nosotros podemos encontrar, adquirir información que normalmente no sería tan factible si lo hacemos de manera manual. ¿Sí? Pues justamente nosotros aquí hablamos ya del análisis como tal de los datos encontrados en el dispositivo móvil, ¿no? Dentro del análisis, aquí vamos a emplear diferentes herramientas que nos van a permitir hacer lo propio. Es decir, analizar todo el contenido de los datos extraídos, claro está, para que nos permita entregar, ¿sí?, la información que nosotros necesitamos incluir en nuestro informe pericial. ¿Información como cuál?
por ejemplo, la siguiente. Acá yo tengo un programa que es de igual forma gratuito, es para el iPhone, es el iTunes Backup Explorer. Este iTunes Backup Explorer nos va a dar la posibilidad de buscar información en toda la estructura de el backup o en este caso de la imagen forense que hemos adquirido del dispositivo iPhone. Yo lo hice directamente con mi dispositivo el día de ayer para que no sea muy lento, si se tarda alrededor de unos 10 minutos dependiendo la capacidad de almacenamiento que tenemos el dispositivo y los archivos que este contenga, claro está, ¿no? Pero bueno, en definitiva estamos hablando de un iPhone 12 con una versión del sistema operativo de 16, ¿sí? El Android 16 y algunos otros datos adicionales, ¿no? Entonces, acá nosotros, por ejemplo, ustedes se pueden fijar que se encuentra toda la estructura de directorios del dispositivo. Sí, absolutamente toda la estructura de directorios. Aquí se encuentra todo lo que físicamente está en el dispositivo. Absolutamente todo. Por ejemplo, si hablamos de aplicaciones, ¿qué aplicaciones se encuentran instaladas con sus respectivas bases de datos? De pronto, ya servicios específicos, pues justamente acá encontramos servicios. Ejemplo, aquí está el WhatsApp. Toda la información del WhatsApp yo puedo observarla, visualizarla a través de las bases de datos que esto genera, que eso también ya vamos a ver. ¿Cuáles son esas bases de datos? Pues justamente tengo acá. Ahí está toda la información. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, este programa, que vuelvo a rectificar, es gratuito, nos da la factibilidad de poder analizar en toda la estructura de los directorios del iPhone. Bueno, ¿por qué tengo el iPhone acá? Porque se supone que es más complejo y no hay herramientas para poder realizar una investigación del contenido que contiene esto. Estoy indicando que, bueno, justamente es un dispositivo, un iPhone 12, adicionalmente a ello con la última actualización del sistema operativo, con Android 10, con el iOS 16, y puedo obtener todo este tipo de información. Puedo buscar internamente para ir catalogando las evidencias que van a servir dentro de mi caso. Así es. ¿Puedo utilizar este mismo programa para poder realizar una búsqueda de archivos? Claro que sí. Por ejemplo, acá yo puedo buscar el dominio o, bueno, prácticamente el lugar o la ruta donde yo quiero buscar. Puede ser específico, es decir, por ejemplo, este de aquí es el dominio. Yo podría agregar directamente este dominio, por ejemplo, el de acá, todo este nombre dentro de este campo. O de manera general, aquí utilizando prácticamente algunos parámetros, específicamente el símbolo de porcentaje que nos indica que se va a buscar todo, en toda la estructura, en todas las carpetas, de manera totalmente general y no de manera definida, sino de manera abierta. ¿Qué es lo que voy a buscar? Por ejemplo, quiero buscar en este preciso momento toda la información relacionada con archivos de imagen. Voy a buscar y, como ustedes pueden fijarse, se ha listado toda la información de todos los archivos que concuerdan con la extensión JPG, ¿sí? En cada una de las diferentes carpetas y direcciones en la estructura del sistema operativo, en este caso, de iOS. Toda información. Ejemplo, acá nos dice que este archivo que se encuentra acá se ha podido extraer del servicio de Facebook. ¿Será cierto? Vamos a ver. Voy a abrir el archivo y ahí está. Este es el archivo que se ha encontrado. ¿Qué es? Pues bueno, definitivamente no está totalmente apreciable, ¿no? Tenemos otro acá, pues bueno, simplemente son algunos fondos. Vamos a ver de pronto algunas otras imágenes y continuamos nuevamente lo mismo. Pero bueno, en definitiva, recordemos que nosotros acá captamos o capturamos toda la información de los perfiles o donde nosotros hemos realizado el acceso. Es decir, que
se guarda la interactividad que hemos nosotros generado a través de servicios como el Facebook? Claro que sí. Y si hemos visto nosotros perfiles, se guardan las fotografías de esos perfiles, como nosotros podemos observar acá. ¿Hay más información? Claro que sí. Por ejemplo, acá yo tengo archivos del WhatsApp. Vamos a ver, ¿de qué se trata ese archivo de WhatsApp? ¿Sí? Alguien ha enviado algo relacionado a ventas. ¿Sí? Tenemos acá un archivo. Vamos a ver otro. Bueno, de hecho, generé un sinnúmero de búsquedas de todo tipo. Envié desde otros números telefónicos para que ustedes puedan determinar que se puede observar sin mayor inconveniente. Algunas de estas fotografías incluso eliminé, pero se supone que solamente se eliminó del dispositivo, más no de toda la base de datos a la cual yo tengo acceso, como en este caso. Entonces, hay un sinnúmero de fotografías que, es más, ni siquiera no sé de qué es o de quiénes son. Posiblemente esas fotografías son de algunos perfiles de algunos usuarios o contactos que están dentro de mi servicio. Entonces, todo eso podemos nosotros observar directamente acá. Y por ende, ¿sí?, voy a encontrar también las fotografías que han sido capturadas mediante el dispositivo, que están justamente acá. Entonces, toda la información, absolutamente toda la información. Eso con archivos que nosotros conocemos. Pero vamos ahora a archivos que nosotros no sabemos que existen, pero que tienen información muy importante. Por ejemplo, ¿cuál? Hemos escuchado SQLite o SQLite, como de pronto los llamen, claro que sí. Estas son las bases de datos de todos los servicios que nosotros tenemos. ¿Podemos analizar la información que tenemos acá? Pues claro que sí. Por ejemplo, vamos a buscar la base de datos de los mensajes de WhatsApp. ¿Será posible que podamos observarlo? Claro que sí. Y vamos justamente a verlo en este preciso momento. Aquí está. Tenemos varias bases de datos. Aquí está el chat de WhatsApp, el registro de llamadas dentro de WhatsApp, el registro de contactos de WhatsApp, pero yo quiero en este momento este archivo, esta base de datos. Voy a extraer dentro del escritorio de mi computador y les voy a indicar cómo trabaja el equipo. Bueno, voy a cerrar esto un momento y utilizando herramientas gratuitas, como por ejemplo el visor o el buscador, el browser del SQLite o SQLite, voy a abrir esa base de datos y tengo aquí toda la información representada a través de cada una de las tablas de esa base de datos de WhatsApp a través de la cual yo puedo buscar información. Aquí está toda la información. Quiero ver los mensajes para ser más específicos. Pues justamente está acá. Esa es la información, los mensajes que tiene el dispositivo, que en total, ¿sí?, dice que aquí son 426, no mensajes, páginas que contienen mensajes. A ver, pero yo no veo absolutamente nada acá, no veo absolutamente nada y por ende no entiendo de qué se trata. Pues bueno, vamos a ver un poco en la estructura de esta base de datos. Muy bien, ahora sí voy observando la información que posiblemente me interesa. ¿Sí? Y vamos a seguir. Aquí está todo el contenido del WhatsApp, los mensajes que se enviaron desde un usuario hacia otro usuario, toda la información. Seguramente ustedes, quienes están atentos al Congreso, se preguntarán, bueno, es obvio que de pronto esa información fue extraída con el dispositivo ruteado o con el dispositivo rota la seguridad, es decir, el típico hardware. Estoy ahorita hablando de este dispositivo iPhone. Pues no apliqué ningún tipo de
modificación en el sistema original o no rompí ninguna seguridad en el dispositivo. Pues simplemente realicé la adquisición utilizando el típico programa, el nativo de iPhone, que es justamente el iTunes. Entonces, generé una copia de seguridad del iTunes y aquí está toda la información. ¿Se puede interpretar toda esta información? Claro que sí. Existen otros programas que también me dan esa posibilidad. Entonces, por ejemplo, acá continuamos con el resto de datos. ¿Sí? Vamos a la última página. ¿Sí? Y pues bueno, de hecho aquí estamos observando los últimos mensajes generados en este último momento, en esta última hora o hasta ayer, que fue justamente en el preciso momento que yo generé esta base de datos, esta base de datos. ¿Sí? Entonces, ¿puedo yo observar dentro de la estructura? Claro que sí, de esta forma, pero es obvio, como que nosotros no entendemos qué es cada una de estas columnas o qué registro hace referencia dentro del servicio de WhatsApp, por ejemplo, y por ende no está tan claro si puede o no puede aportar como una evidencia para que después sea calificada como una prueba. Se puede posiblemente esto trasladarle a algún otro tipo de estructura más adecuada, claro que sí, y también vamos a ver aquello. Entonces, en definitiva, aquí nosotros podemos observar la información que ésta contiene. Pero no es todo eso. Existen programas como, por ejemplo, ¿sí?, el iLead, que también es gratuito. Fíjense que estamos solamente analizando con programas gratuitos, no con programas de pago. Y aquí podemos nosotros entender de una manera mucho más amplia cierto tipo de información que se puede extraer del dispositivo sin la necesidad de que éste se encuentre ruteado o con escalamiento de privilegios. Este dispositivo, pues justamente es un iPhone con una versión del sistema, valga la redundancia, 13, ¿sí?, y aquí está toda la información. ¿Qué se pudo extraer de este dispositivo? No es el mismo que extraje ayer, sino es de otro dispositivo. ¿Y qué podemos nosotros encontrar aquí con el iLead? Los usuarios o la configuración de los mismos, ¿sí?, los datos del usuario, por ejemplo, aquí fíjense, nos indica que el iTunes tiene como usuario principal este correo electrónico. Para los mensajes, el mismo, para todo lo que es el CloudKit, también lo mismo, y así sucesivamente. Esta información se pudo extraer sin mayores problemas utilizando el iTunes. ¿Qué más encontramos? Pues fíjense acá que encontramos justamente, ¿sí?, todo el libro de contactos. Este es un dispositivo de prueba, por ende no encontramos mucha información, sino solamente 2 contactos. Podemos encontrar las alarmas que se encuentran configuradas o que ya fueron ejecutadas en el dispositivo móvil, todo el historial, ¿sí?, todo lo relacionado a los diferentes, ¿sí?, conectividades de cierto tipo de aplicativos, ¿sí? Pero vamos a algo muy importante. Acá, el historial de todas las llamadas de manera cronológica. ¿Sí? El dispositivo, ¿a qué fuentes de Internet se conectó? Vamos un poco más. Tenemos acá los diferentes usuarios o en este caso los contactos de Discord. Vamos a ir buscando. Acá tenemos, por ejemplo, de Messenger de Facebook, toda la información de las llamadas, los chats de Messenger, los contactos que tenemos en Messenger, ¿sí?, y así sucesivamente. Entonces, toda la información se ha extraído de esta imagen, que no fue ruteada o que no fue escalada a una versión de root o de admin, en pocas palabras. ¿Sí? Entonces, toda la información se pudo extraer sin mayor inconveniente, pero es algo normal.
aún así todavía nosotros no sabemos muy bien o no entendemos la estructura que nos está presentando en pantalla. Tal vez nosotros como informáticos o como profesionales del área está totalmente claro, está sencillo el poder interpretar. Pero esto lastimosamente no es muy claro para el fiscal, para el juez o para el abogado que está siguiendo esa causa. Ellos necesitan entenderlo de una manera mucho más sencilla, sin tantas trabas, para que a través de esa información que nosotros le entregamos puedan dirimir o puedan tomar cierto tipo de sentencia sobre aquel caso. ¿Es posible obtener ese tipo de información de una manera mucho más clara y contundente? Claro que sí. Y vamos a ver una siguiente herramienta que de igual manera es gratuita, sin ningún tipo de costo. Acá yo tengo diferentes, bueno, en este caso, reportes que yo realicé previamente para no tardarnos mucho. Y acá tengo un reporte realizado por medio del IPET, que es una herramienta gratuita, es totalmente habilitada para que se pueda utilizar en casos periciales. Es una herramienta construida o programada por expertos, peritos de la Policía Especial o Científica de Brasil, ¿sí? Entonces, van a encontrar ustedes un sinnúmero de información referente a este programa. Se está abriendo, se ha generado un archivo portable que puede ser, ¿sí?, grabado dependiendo de la cantidad de información, claro está, en un pendrive, en un CD, en un DVD y todo aquello, para que se le entregue directamente al fiscal, al juez. ¿Por qué? Porque de esta manera ya va a poder interpretar de mejor manera la información que haya sido requerida. Esa parte es muy importante. En este momento vamos a encontrar toda la información, absolutamente toda. ¿Por qué hice de esta forma? Pues justamente para que ustedes puedan observar la gran cantidad de información que podemos encontrar en el dispositivo. Sin la necesidad, escuchen bien, sin la necesidad de que el dispositivo con privilegios altos, como root o como admin. Aquí tengo un sinnúmero de información, pero antes de aquello, cuando nosotros empleamos herramientas y realizamos algún tipo de investigación, es muy importante determinar líneas de tiempo que lo que a continuación les voy a mostrar. ¿Qué tengo yo acá? Pues justamente es todo lo relacionado a los contactos que tengo en el dispositivo y quienes tienen o no tienen algún vínculo entre sí. ¿Sí? Aquí está toda la información. Son varios dispositivos, varios contactos. Es decir, que se ha generado un mapa de toda la conectividad o de toda la interactividad de los contactos que tengo registrados en mi dispositivo, ¿sí? ¿Y qué es lo que de pronto realizar? Una llamada, un mensaje, un WhatsApp y todo aquello se puede determinar mediante este organigrama, mediante este link, ¿sí?, que nos permite observar la estructura de la misma. Pero no solamente aquello. ¿Qué más podemos nosotros observar? Toda la información del dispositivo, eliminada y no eliminada. Pero algo muy importante, puedo de pronto aquí observar contenido como, por ejemplo, el chat de WhatsApp, que eso es uno de los puntos que actualmente no es que está de moda, pero está en boga porque a través del WhatsApp se cometen un sinnúmero de delitos. Entonces, ¿se puede ver todo eso? Claro que sí. Entonces, acá yo tengo los chats. Vamos a fijarnos específicamente en el WhatsApp. Y perfecto. Aquí está. Toda la información, incluidos los archivos que se generan, ¿sí? Toda la información, incluidos los archivos. En definitiva, nos permite realizar una reconstrucción de todo.
lo que nosotros requerimos. Entonces, aquí está toda la información. Si el chat se encuentra bloqueado, de igual manera aquí vamos a poder observar ese chat bloqueado en toda la estructura, sin mayores inconvenientes. ¿Sí? Ahí están, adjuntados imágenes inclusive. ¿Sí? Y toda la información del chat que nosotros tenemos en el dispositivo. En definitiva, dependiendo las herramientas que nosotros utilicemos, pues de hecho vamos a tener toda la factibilidad de que esa información pueda ser procesada, pueda ser en cierto modo utilizada en cada uno de los diferentes casos en el cual nosotros estemos interviniendo como profesionales. Sí. Bueno, por cuestiones de tiempo, no se puede pasar más. Creo que inclusive me tomé algunos minutos adicionales del resto de expositores. Mil disculpas sobre esto, pero como un contexto general, la información que encontramos en el dispositivo móvil es muy importante, muy preciada para poder resolver cierto tipo de delitos que se han cometido a través de los mismos. De forma general y en resumen, pues hemos visto a través de estas herramientas forenses gratuitas que no tienen un costo y que nos permiten realizar una explotación totalmente inmensa de los datos. ¿Sí? Es lo que he tenido planificado por el día de hoy. Espero que, vuelvo a ratificar, no haya sido muy compleja la situación y pues bueno, si existen algunas consultas, estoy a disposición. Sí, muchísimas gracias, Ricardo. Vamos a pasar con las preguntas. Voy a ponerlas en pantalla. Y... ¿Sí? No lo escucho. Hola, hola. Te agradecemos muchísimo tu tiempo, Ricardo, tu excelente ponencia. Ya como nos hemos ido un poco de tiempo y parece que hay algún problema de audio.